Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar. Un poco vamos a ver ahora algunos elementos, pues, que les van a ayudar a poder ir entendiendo esto o de cómo el comportamiento, pues, de las cadenas agroalimentarias. Algunos otros elementos, pues, que nos ayudan a por qué, pues, este propio proceso de las cadenas va generando que la gente produzca muy caro, ¿sí? ¿Por qué los productores producen muy caro? Vamos a ir como resumiendo para que les vayan pues dando nuevos elementos y puedan ir integrando estos elementos a otras de las preguntas que ya habíamos hecho anteriormente y que tienen que estar trabajando, ¿no? ¿Por qué producimos caro? ¿No? Principalmente ustedes deben de saber de la alta dependencia. Existe una alta dependencia en que han sumido a los agricultores, ¿no? A que todo básicamente tienen que comprar en el mercado. Esta alta dependencia pues sujeta a la gran cantidad de insumos que necesitan para la producción, ¿sí? Si queremos producir, lo mirábamos en lo de la cadena, el principal insumo pues, o los principales insumos, la semilla, la maquinaria agrícola, fertilizantes, plástico. Hay una gran dependencia, ¿sí? Una gran dependencia para la producción, principalmente. Entonces, porque toda esta gran dependencia está sujeta al mercado. Al mercado. Y esta gran dependencia básicamente depende del petróleo. Básicamente. Entonces, nuestra gran dependencia al petróleo nos hace ver, pues, por qué producimos tan caro. Ese es como el elemento principal de arranque que tienen que darse cuenta. Pero otros elementos que existen, por qué producimos caro, tiene que ver con que siempre que vamos al mercado a comprar, ¿no? Por nuestra gran dependencia, siempre lo hacemos de manera individual. Nuestro individualismo, ¿sí?, nos lleva a ir a comprar lo que necesitamos, ¿sí?, lo mínimo indispensable. Lo mínimo indispensable. Entonces, esto quiere decir, como voy yo solo y compro lo mínimo indispensable, si un agricultor necesita 2 sacos de fertilizante, pues va y compra 2 sacos de fertilizante. ¿Sí? Es lo mínimo indispensable. Y ustedes deben de saber, ¿sí?, que el consumo por menudeo es más caro. Es mucho más caro siempre. Si nosotros compramos por mayoreo, es más barato. Comprar por menudeo, ¿sí?, es más caro. Entonces vean cómo la producción nos sale cada vez más cara por nuestra propia forma, ¿sí?, nuestro individualismo. Nuestro individualismo también es un factor, un elemento básico, fundamental de por qué producimos caro. Porque cada quien compra lo mínimo indispensable y por lo tanto es caro. Y es más caro porque tú compras con un alto valor agregado. Un altísimo valor agregado. La gente compra lo mínimo indispensable, media tonelada, 500 kilos o 100 kilos, ¿no?, o 2 sacos de fertilizante. Esto tiene un alto valor agregado, ¿sí?, porque tú estás comprando pues un recurso que tiene un proceso de transformación, tiene un proceso de distribución, tiene un proceso de mercadeo, tiene un proceso de transporte y traslado y almacenamiento que está agregado ahí desde hace mucho tiempo. Es probable pues que si tú compras fertilizante aquí el Valle del Grullo, Autlán, que consume bastante fertilizantes para la caña de azúcar, es probable que ese fertilizante
fuera producido en el otro lado del Océano Pacífico, acá rumbo a Rusia, Ucrania, de este lado. Y es probable que ese fertilizante que fue elaborado en aquellos rumbos, ¿sí?, utilizaron uno de los materiales petróleo. Y es posible que ese petróleo se lo hayan llevado del Golfo de México, de Coatzacoalcos, Veracruz, atravesó de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Oaxaca, todo el istmo, lo embarcaron en Salina Cruz, atravesó todo el Pacífico ese petróleo, hasta llegar a Rusia, pasar a Ucrania, fuera elaborado su fertilizante y después regresarlo otra vez por todo el Océano Pacífico, llegar al puerto de Manzanillo. Del puerto de Manzanillo se va a la ciudad de Guadalajara. De la ciudad de Guadalajara llega a las bodegas acá del Grullo, Autlán, para que entonces un agricultor compre con un alto valor agregado, y cuando ya llegó al Grullo y Autlán, ¿sí?, entonces compra en el último eslabón de la cadena. Entonces yo les hice ver toda la cadena, y el último eslabón son las bodegas, ¿no?, de distribuidores de fertilizante aquí del Grullo, Autlán. Es el último eslabón. Entonces un productor compra de modo individual simple y sencillamente lo que necesita, que esto sale caro, muy caro te venden, y lo que estás comprando con un alto valor agregado. Ese valor agregado tiene que ver por los procesos de transformación y de producción, de distribución, de transporte, y lo estás comprando en el último eslabón de la cadena. Ese fertilizante ya pasó por toda la cadena. Entonces tú lo compras en la esquina con la mayor comodidad, lo que tú necesitas, y por lo tanto es muy caro. Es muy caro, totalmente. ¿Sí? Entonces, por eso, desde las cadenas agroalimentarias decíamos, el qué hacer es básico. ¿Qué vamos a hacer? Porque tiene que ver entonces por buscar cómo vamos disminuyendo este grado de dependencia y este modo complejo que existe de producción. Una dependencia total. ¿Sí? ¿Cómo vamos buscando eliminar nuestros individualismos? ¿Cómo vamos buscando comprar el mayoreo? ¿Cómo vamos buscando quitar valor agregado? ¿Y cómo vamos buscando eliminar, comprar en el último eslabón? ¿Por qué no empezar a comprar a mitad de la cadena o al principio de la cadena? Donde entonces, por lo tanto, esto sería una producción barata. Que nuestros insumos sean económicos, baratos. Entonces, estos son algunos elementos que existen, que deben pues preguntarse cómo poder ir eliminándolos para buscar producir barato. Porque esta es una pregunta muy recurrente que los productores, la gente de campo dice, es que se produce muy caro, es que lo que compro es muy caro. Entonces deben de entenderlo, pues ese discurso tiene una relación directa con esto. ¿Por qué lo que compran es muy caro? Con esto. Entonces, tarea. Habría que preguntarle a un productor, dos productores o un ganadero, ustedes deciden, ¿sí?, ¿qué otros elementos existen para que su producción sea muy cara? O directamente dirijan la pregunta. ¿Usted produce muy caro? ¿Lo que usted necesita para producir es muy caro? ¿Usted sabe de dónde viene eso? ¿Usted sabe del alto valor agregado? ¿Sí? Usted sabe que si es caro su producto es porque usted compra en el último eslabón de la cadena y usted compra lo mínimo indispensable. Entonces necesito esa tarea. ¿Qué otros existen? ¿Sí? ¿Qué otros puntos pueden existir que la gente se da cuenta por qué produce caro? O si realmente hay gente que no se da ni cuenta que está produciendo muy caro y no sabe ni por qué. ¿Sí? Entonces la pregunta es, para no complicar mucho, es si usted, agricultor Juan Pérez, lo que usted necesita para producir sus insumos son caros,
se le hacen caros sus insumos, se le hace caro el fertilizante, se le hace caro un líquido que usa para las plagas, se le hace caro si va a usar un tractor, se le hace caro si va a comprar plásticos, ¿sí? Entonces, esa es la tarea, ¿sí? Que no se les olvide, pues. Y nos vemos en el siguiente.